Bueno, vamos a ver las propiedades. Nosotros ya vimos las propiedades en general de los cuadriláteros. Ahora vamos a ver las propiedades que cumplen los paralelogramos, ¿sí? Son 3 propiedades, les puse un color a cada una para que se ubiquen, ¿sí? Bien, la primera, la naranja, dice que los lados opuestos son iguales, ¿sí? Entonces vamos a suponer que tenemos este paralelogramo, este lado va a medir lo mismo que este y este lado va a medir lo mismo que este. ¿Sí? Bien, la propiedad celeste dice que los ángulos opuestos son iguales. Quiere decir que este ángulo que está acá, que es el ángulo A, va a medir lo mismo que el ángulo que está enfrente, que es el ángulo C. ¿Sí? Bien, y es lo mismo B con D. B con D, bien. Y la propiedad número 3, que es la que está en verde, dice que los ángulos de los vértices consecutivos suman 180 grados. Se llama que son suplementarios. Igual no importa que no sea por ahora que se aprenden las palabras. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo al ángulo A, que es este que está acá abajo, le sumo el ángulo D, siempre la suma de ángulos de vértices consecutivos va a dar 180, ¿sí? Lo mismo si sumo D con C, o C con B, o B con A. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a empezar a ver ejemplos de las distintas propiedades. Como ustedes pueden ver, yo acá les puse ejemplos de la propiedad naranja. Les puse 2 ejemplos, por eso les pongo ejemplo A y ejemplo B. ¿Sí? El ejemplo A de la propiedad 1, recuerden que la propiedad 1 era los lados opuestos son iguales. Bien, yo tengo que en el paralelogramo ABCD, tengo que este lado mide 8 centímetros. Y como yo sé que los lados opuestos son iguales, yo ya sé que este lado también va a medir 8 centímetros. Bien, pero fíjense que el problema me da otro dato. Dice, si el perímetro del paralelogramo ABCD es de 40 centímetros, ¿cuánto miden CD, BC y AD? Acuérdense que los lados se nombran desde donde empiezan hasta donde terminan con una rayita arriba que indica qué segmento. Fíjense que el CD ya lo saqué, porque medía lo mismo que este que tenía enfrente. Quiere decir que el lado CD es igual a 8 centímetros. Bien. Después me pregunta cuánto mide BC y cuánto mide AD. Lo vamos a dejar acá al costadito para contestar después. Bien. ¿Qué quería decir la palabra perímetro? La palabra perímetro era la suma de los lados, ¿sí? Entonces, vamos a pensar que esto más esto más esto más esto es el perímetro y dice acá que el perímetro es de 40 centímetros, ¿sí? Vamos a hacer una cosa, a este lado lo vamos a llamar X, ¿sí? Fíjense que si yo sumo 8 centímetros más X más 8 centímetros y otra vez X, porque este lado mide lo mismo que este, los lados opuestos son iguales en un paralelogramo, la suma de los 4 me va a dar igual a 40, porque lo dice el ejercicio. Entonces, 8 centímetros más X más 8 centímetros más X es igual a 40 centímetros, ¿sí? Bien, acá sumamos las X con las X, por ejemplo, y los números los tiramos todos para el otro lado. Quiere decir que de este lado me queda X más X, y de este lado tengo el 40, este 8 que pasa restando, y este 8 que también pasa restando. Fíjense que X más X es 2X. 40 menos 8 me da 24 centímetros. Para sacar el valor de X, el 2 pasa dividiendo. 24 centímetros dividido 2 me da 12 centímetros. ¿Y quién era X? Habíamos dicho que BC era X, ¿se acuerdan? Entonces, donde dice BC, yo ya puedo decir que es 12 centímetros. Y si BC mide 12 centímetros, este que es AD también mide 12 centímetros. Bien. Vamos al segundo ejemplo de la propiedad 1. Recuerden que los lados opuestos son iguales. Bien, fíjense, acá me da, ¿cuál es la diferencia? Acá ya me aparecen las X. Acá la X la puse yo, que en realidad podría haber dejado BC y no trabajarlo con X. Bien.
Acá me dice que el perímetro es igual a 70 centímetros y me pide que halle la medida de los lados. Si yo uso la propiedad que los lados opuestos son iguales, la propiedad naranja, este lado va a medir lo mismo que este. Quiere decir que también le puedo poner 3x más 5. Y este lado va a medir lo mismo que este, así que le puedo poner 2x, ¿sí? Entonces, fíjense que me dice que el perímetro es igual a 70. Quiere decir que esto más esto más esto más esto es igual a 70 centímetros. Entonces arrancamos. 2x más 3x más 5. Sigo dando la vuelta. Más 2x más 3x más 5 es igual a 70. Obviamente acá me olvidé de poner, me olvidé de poner todos los centímetros, ¿no? Este 5 centímetros, 5 centímetros, este 70 centímetros. Ahora llegamos al momento donde marcamos las X y vamos a dejar las X de un lado. Dejamos todas las X de este lado. Y los números los pasamos para el otro. Entonces me queda 70 centímetros, este 5 pasa restando. Ahí sí le agrego los centímetros que me había olvidado. Y este 5 también pasa restando. Sumamos X, 2X más 3X, 5 más 2, 7 más 3, 10, 10X. Y acá 70 menos 5 me da 60. Si quiero dejar la X sola, ese 10 va a pasar dividiendo. Y 60 dividido 10 da 6 centímetros. ¿Está bien? Ahora, ¿terminó el ejercicio? No, ¿por qué? Porque a mí me pide la medida de los lados. Yo recién lo que saqué es el valor de X. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que reemplazar. Entonces, por ejemplo, voy a hacer uno solo, pero ustedes lo hacen en todos. AB era igual a 2 por X, ¿sí? Pero yo ya sé que X vale 6. Entonces, 2 por 6, AB es igual a 12 centímetros. ¿Sí? Si quiero sacar BC, que es este, BC es igual a 3 por, ¿se acuerdan que X vale 6? 3 por X, que es 6, más 5. Bueno, yo acá no le agrego los centímetros para hacer más rápido y no les quede el video muy largo. Quiere decir que BC es 23. Fíjense que si este es 12, bueno, esto lo tendrían que hacer más prolijito, esto es 12, esto me dio 23 y esto me dio 23, ¿sí? Bien, ¿qué va a pasar con la propiedad 2? ¿Se acuerdan que la propiedad 2 decía que los ángulos opuestos son iguales, ¿sí? Entonces, fíjense acá, yo tengo que el ángulo A, fíjense, si se los marco con color, el ángulo A sería este. Me dice que ese ángulo es igual a 2x menos 40 y el ángulo C es igual a x más 5. Yo sé que los ángulos opuestos son iguales. Quiere decir que este ángulo y este ángulo van a ser iguales. Entonces, A es igual a C. En vez de A, voy a poner la ecuación de A, que es 2x menos 40. ¿A qué es igual? A lo que equivale a C, que es x más 5. Y ahora acuérdense que las X las pasamos para un lado y los números para el otro. 2X menos X me da X y 5 más 40 me da 45. No se olviden que no es encontrar solo el valor de X, sino después reemplazar acá. Bien, A era igual a 2 por X menos 40, pero yo ya sé que X vale 45, así que 2 por 45 menos 40. Esto me da 90 menos 40, me da 50. ¿Está bien? Quiere decir que el ángulo C, como va a medir lo mismo, también me va a dar de 50 grados. Y para calcular los otros, vamos a mezclar un poquito con la propiedad 3. ¿Se acuerdan que la propiedad 3 decía que los ángulos de los vértices consecutivos suman 180? Entonces, fíjense, ¿quién vendría a ser un ángulo consecutivo del ángulo A? El B, ¿sí o no? Entonces, el ángulo B, yo sé que el ángulo A más el ángulo B, dijimos que sumaban 180. Como A yo saqué recién que es 50, para calcular B, ¿qué voy a hacer? A 180
le voy a restar 50. Quiere decir que el ángulo B es igual a 130 grados. Si el ángulo B es 130 grados, ¿quién va a medir 130? Su ángulo opuesto, porque son iguales. Bien. Y por último tenemos otra propiedad más, que es la propiedad 3. Los ángulos de los vértices consecutivos suman 180. ¿Sí? Fíjense que acá yo tengo la ecuación del ángulo A, lo marcamos, y la ecuación del ángulo D, lo marcamos. ¿Ven que son ángulos de vértices consecutivos? Entonces recuerdo la propiedad verde que dice que suman 180. Quiere decir que A más D es igual a 180 grados. Y lo que voy a hacer ahora es, donde dice A, voy a reemplazar por su ecuación. 2x más 15 grados, más donde dice D, voy a reemplazar por su ecuación. 3x menos 60 grados, igual 180. Y acá ya saben, las x para un lado y los números para el otro. 180 menos 15 más 60. Esto 2x más 3x me da 5x. Y 180 menos 15 más 60 me da 225. Si dejo la x sola, el 5 va a pasar dividiendo. ¿Sí? Y 225 dividido 5 me da 45 grados. No se olviden que ahí no termina. Siempre tengo que reemplazar acá. Entonces, A era igual a 2 por x, que es 45, más 15. Esto da 90 más 15, da 105 grados, ¿sí? El ángulo D era igual a 3 por x, que es 45, menos 60, ¿sí? 3 por 45 da 135, menos 60 da 75 grados, ¿sí? Entonces, D es 75 y A dijimos que era 105. ¿Cuánto van a medir los otros ángulos? Este va a medir lo mismo que este, o sea, 105, y este va a medir lo mismo que este, y es 75.